El sueño que tuvo Pedro antes de morir fue profético. Nadie sabía lo que había soñado Pedro aquella noche. Nadie, excepto él. En los últimos días de su vida, Pedro, el apóstol impulsivo, el pescador convertido en pilar de la fe, vivía como fugitivo en Roma. La persecución era brutal. El emperador Nerón desataba su furia contra los cristianos y Pedro sabía que su tiempo se agotaba. Había noches en que el apóstol recordaba el sonido de las olas en Galilea, la mirada de Jesús cuando lo llamó por primera vez y la traición amarga de aquella noche del canto del gallo. Había aprendido a vivir con cicatrices, pero ahora, mientras se escondía entre túneles oscuros y húmedos, Pedro sentía que algo más se acercaba. Un eco, una revelación. Entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Una noche, mientras descansaba en una catacumba escondida, Pedro tuvo un sueño. Pero no era un sueño cualquiera. Era una visión, una revelación, un mensaje que parecía venir directamente del cielo. En su sueño, Pedro se encontraba caminando por un sendero estrecho. Todo estaba cubierto por una niebla espesa y el silencio era absoluto. De pronto, una figura resplandeciente apareció ante él. No tenía rostro, pero irradiaba una luz que no hería los ojos. Era paz, pero también juicio. Era amor, pero también verdad. La figura le habló: Pedro, el tiempo se cumple. Antes de que caigas en el sueño eterno, hay algo que debes ver. Entonces, el suelo tembló. La niebla se disipó y Pedro vio una ciudad enorme, rodeada de templos, pantallas, oro y multitudes. Al principio creyó que era Roma, pero luego comprendió que era algo más, algo del futuro. Lo que Pedro vio lo dejó sin palabras. Hombres y mujeres adorando imágenes de sí mismos, multitudes aplaudiendo mentiras disfrazadas de verdad, pastores vestidos como reyes, vendiendo promesas como mercancía, niños con los ojos vacíos, absorbidos por luces que salían de aparatos invisibles, padres que ya no hablaban con sus hijos, familias rotas que vivían bajo el mismo techo, pero con corazones desconectados, iglesias con cúpulas doradas pero sin presencia. Era un mundo que conocía a Dios de nombre, pero no de relación. Pedro cayó de rodillas y lloró. ¿Esto es lo que vendrá?, preguntó. La figura respondió: sí, pero también verás la esperanza. Entonces el escenario cambió. Pedro vio una pequeña casa. Dentro, una mujer anciana oraba de rodillas. No tenía riqueza, no tenía fama, pero su oración era fuego, era poder, era fe verdadera. Cada palabra que pronunciaba subía como incienso invisible, tocando el cielo. Luego vio a un joven leyendo un libro gastado. Sus ojos estaban llenos de preguntas, pero también de hambre por la verdad. Era alguien que había sido herido por la religión, pero aún así buscaba a Dios. Sus lágrimas caían sobre las páginas y Pedro comprendió que cada lágrima era una semilla. Luego vio una iglesia clandestina, personas reunidas en silencio, cantando con lágrimas, sin luces, sin escenarios, solo con el Espíritu. No había púlpitos dorados, pero había gloria. No había fama, pero había presencia. Pedro vio niños alzando sus manos, ancianos profetizando, jóvenes recibiendo visiones. En medio de la oscuridad, una llama ardía, y entonces vio algo más. Un desierto, árido, inmenso, y en medio del desierto, una cruz, no de madera, sino de luz. Personas de todas las naciones caminaban hacia ella, algunos con heridas abiertas, otros con cadenas rotas, otros más con ojos vendados que eran abiertos al acercarse. Pedro sintió que esa cruz era el centro de todo, el corazón del mensaje, la respuesta al caos. Pero también vio la batalla, espíritus oscuros disfrazados de ángeles, falsos profetas con multitudes tras ellos, grandes espectáculos religiosos vacíos de verdad.
y vio a muchos alejarse, tropezar, rendirse. Vio Biblias cerradas, altares olvidados, oraciones apagadas. Pedro tembló, pero no por miedo, sino por compasión. Entonces una nueva visión lo sacudió. Vio un río de sangre que salía de un templo destruido, y en la orilla una multitud confundida que bebía sin saber lo que tomaban. Sus rostros estaban maquillados con sonrisas, pero sus ojos gritaban auxilio. Pedro sintió que ese río era el resultado de siglos de abandono espiritual, y en medio del clamor escuchó una voz más fuerte que todo: «Despierten, porque el tiempo es ahora». Pedro sintió una mezcla de tristeza y esperanza, y en ese momento la figura volvió a hablar: «Tu muerte será semilla, pero muchos olvidarán tu mensaje, muchos convertirán la cruz en adorno y el evangelio en espectáculo, pero no temas, porque en cada generación siempre habrá un remanente». Pedro despertó con el corazón latiendo como un tambor. Sabía que el sueño era real, sabía que no era solo para él, sino para todos. Esa mañana, Pedro escribió en un trozo de cuero lo que vio. Lo escondió en una grieta del muro y salió sin miedo a enfrentar su destino. Días después, fue arrestado, y mientras lo llevaban al lugar de su ejecución, los soldados le ofrecieron una muerte rápida. Pero Pedro tenía otra idea. «No soy digno de morir como mi maestro», dijo, y pidió ser crucificado de cabeza. Así terminó la vida de Pedro, pero su sueño, ese sueño, sobrevivió. Siglos más tarde, un grupo de arqueólogos cristianos descubrió un fragmento en una catacumba olvidada. Era un trozo de cuero, con un mensaje críptico, casi borrado por el tiempo. Solo se podía leer claramente una frase: «Vendrá un día donde la verdad será despreciada y la mentira adorada, pero los que perseveren verán la gloria». Hoy, muchos creen que ese fragmento es parte del sueño de Pedro. Otros lo niegan, pero una cosa es segura: las señales que Pedro vio están aquí, ahora, frente a nosotros. Pero eso no es todo. La historia continúa con un detalle que pocos conocen. Años después de su muerte, una joven llamada Lucía, descendiente de una de las familias que ayudaron a esconder a Pedro, encontró otro trozo de cuero dentro de una lámpara de barro. Lo había heredado sin saberlo, como una simple reliquia familiar. Pero una noche, mientras limpiaba la lámpara, el fragmento cayó al suelo. Lo desenrolló, y allí estaba otra parte del mensaje. El texto decía: «Y en los días oscuros se levantarán voces, no serán grandes ni famosas, no tendrán templos ni coronas, pero su fuego vendrá de lo alto, y hablarán aunque tiemble la tierra, y muchos serán despertados por su clamor». Lucía quedó paralizada. Había sentido durante años que debía hacer algo por su fe, pero no sabía cómo. Ese mensaje encendió algo en ella. Comenzó a reunir a personas en su casa, leían las Escrituras, oraban, compartían el mensaje de Pedro, y algo increíble sucedió. Otros comenzaron a tener sueños similares. Uno habló de una espada que salía de una boca, otro de una llama que no se apagaba, otro más de una cadena que se rompía al pronunciar el nombre de Jesús. Fue así como nació un pequeño movimiento, oculto a los ojos del imperio, pero ardiente en espíritu. Muchos creen que esa comunidad fue la base de los movimientos de fe más resistentes de los siglos posteriores. Todo por un sueño, todo por una visión. Hoy estamos viviendo lo que Pedro vio. Vivimos rodeados de imágenes, de falsos profetas, de distracciones que intentan apagar nuestra fe. Pero también hay remanentes, personas como tú que no se conforman, que sienten que hay más, que creen que la fe no es un espectáculo, sino una llama que debe arder en lo profundo. Y ahora tú lo has escuchado, pero no basta con escuchar. El verdadero poder de esta historia está en decidir qué harás con ella. ¿Callarás?
¿Esperarás que otros actúen? ¿O serás tú esa voz en medio del desierto? ¿Te atreverás a ser parte del remanente incluso cuando todo parezca estar en contra? ¿A defender una verdad que no se vende ni se adapta, sino que transforma? ¿Serás tú el siguiente en soñar con una cruz de luz en medio del desierto? Comenta abajo: yo soy parte del remanente. Si este sueño habló a tu corazón, y comparte este video con alguien que también necesite despertar, porque lo que viene no es entretenimiento, es una guerra espiritual, y solo los que estén encendidos resistirán. Y si quieres entender cómo otras visiones antiguas están despertando hoy, el próximo video te mostrará lo que está por revelarse, porque esto apenas comienza.